bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Control Comics de Deriva. Espero que estén todos bien. Acá volvemos, Pablo, después de un receso de podcast. ¿Cómo va todo? Es verdad, sí, sí, todo bien, todo bien. No sé si fue tanto un receso, pero se dilató, medio que se nos quemó el cerebro en un momento y no sabíamos con quién seguir, pero no porque no hubiese opciones, sino porque estábamos como muy dispersos porque se abrió todo. Ujú. Es parte de los temas que digamos que Así nos es. vienen cruzando un poco, entonces de repente había presentaciones a los vivos, se sumaron las presentaciones presenciales, eventos, etcétera, y nada, como que todas Ujú. las semanas había algo. También es cierto que estuvimos justo por las mismas fechas de que estábamos llegando a la FE del mes pasado, también se estaba cerrando esto de la convocatoria en la que participamos del Recoleta, Ujú. y nada, todo llevó como mucho Sí, y tiempo. también salió, bueno, salió MPO y hicimos una presentación en Buenos Aires y todo eso. Claro. Así que también un poco con eso. Medio que octubre fue el mes de volver a la cancha. Ujú. Y, y nada. Y ahora. ¿Y noviembre es el de las vacaciones? No, el de las vacaciones no llega Porque estoy nunca. listo, ¿eh? Estoy listo. Así que bueno, nada, bueno, sí, estuvimos también con los Recoleta, ya anunciaron quién fue la seleccionada por parte de Deriva, ya estaremos haciendo post y cosas más de eso. Y nada, bueno, salió MPO, lo presentamos en Buenos Aires y por sobre todo volvieron las ferias. Sí, sí, sí. De hecho, estuvimos en una el fin de semana pasado. Y de hecho, quienes nos acompañan hoy estuvieron al lado nuestro, que son Así es. eh, la gente querida de Estudio Mafia. Bienvenidos. Y eso generalmente es la señal Hola, para hola. entrar, pero ¿cómo estás, Fede? Dani, ¿cómo Muy Hola, ¿cómo bien. andan? están? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Bien, todo en orden acá, reponiendo un poco de fuerza, laburando y bueno, nada, acá contentes de estar en el podcast. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿cómo Usted, están viviendo la vuelta a las ferias? Vamos a empezar así con toda. Muy a pleno, la verdad que tipo nos estamos repartiendo para cubrir la mayor cantidad de ferias que podemos, pero muy a pleno, sin dormir, y bueno, ya mandando todo el stock a donde podemos. De Sí, la una. verdad que fue una locura porque entre el shock de volver a las calles y entre que hay como un miedito a que el año que viene haya restricciones otra vez, todos los eventos se están dando casi en simultáneo y uno no se los quiere perder, ¿no? Porque es una fuente de ingreso importante para un proyecto y porque también quiere salir de la casa, ¿no? sí, también es como medio un punto de reencuentro tanto con el público como con los colegas, ¿no? Eh, pero sobre todo con el público, ¿no? Digo, uno, si están las ferias, uno siente, por ahí no, ¿viste? No nos conoce ni el loro, ¿viste? Pero uno imagina que hay gente del otro lado que por ahí va a ir a la feria y te va a buscar y nada, uno quiere como estar también, ¿no? Participar. Sí, a pleno, a pleno. Aparte también ver las publicaciones de las cuarentenas también estuvo buenísimo. Ver todas las Todas cosas nuevas que juntas. salieron, sí, todos nos pusimos a dibujar en cuarentena y sacamos un montón de cosas. Mal, eso re nos pasó a nosotros también con Deriva, de tipo, creo que la FED, que fue la primera feria que tuvimos después de toda la pandemia y eso, como eso, había publicaciones que eran como el estreno, ¿no? Y Sí, medio que nunca los habían estado en una tiempos... mesa juntas. Claro, exacto, sí, sí. ¿Cómo que Bueno, nunca estuvimos nosotros juntos? No, 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 digo que a nosotros nos pasó también con Deriva esto de que había publicaciones que nunca habían visto la luz del sol en una feria, ¿no? Es verdad, es Como verdad. muy raro eso, muy diferente. sí, Y el nada. caso más marcado fue el de Mano Oculta, la novela gráfica que dibujó Atos, que había salido en marzo, cuando recién empezaba la pandemia en marzo de 2020, y tipo toda su inicio de vida de circulación fue todo pandémico, virtual y por distribuidoras. Sí, Nunca no, en mesa, digo.
Nosotros también sacamos un libro, creo que en abril fue, y Sí. también fue una presentación en stream, una cosita así, pero nunca había salido de la calle también. Claro, claro, sí, pasa esto. Y bueno, ahora llegó ese momento. Y nada, primero, ustedes también estuvieron justo aprovechando de una manera muy inteligente y muy buena. eh, que vuelven las ferias, que volvieron las ferias y estuvieron también como con novedades. No sé si quieren contarnos, porque particularmente estuvieron haciendo una reedición y también están con una preventa, si no me equivoco. Sí, la verdad que el año pasado fue como un shock, digamos, de quedarse en la casa, lo aprovechamos de distintas maneras, pero ya este año con el training, digamos, del año pasado y todo, nos focalizamos un poco en ir concretando viejos planes que habían quedado en stand-by, que uno era, en realidad que había uno que estaba planeado y otro que surgió, y es le compete a Dani ahí contar, pero bueno, con respecto a la reedición de cartográfica del Psique, es algo que se venía hablando hace rato porque el, el empuje para poder hacerlo fue un financiamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires que nos dio, nos hizo una compra como grande de ese título en especial, porque leímos varios títulos a elección y bueno, por las condiciones que tenía el plan, que era, bueno, biblioteca, es muy particular, eran bibliotecas en ¿Centro de encierro? lugares, claro, lugares estatales que tengan condición de encierro, asilos, cárceles, orfanatos, cosas por el estilo. Entonces, bueno, tenían que ser libros que o no contengan una apología a la violencia o que, nada, un cuidado especial en los contenidos porque son distintas situaciones de vulnerabilidad en las que lo iban a leer. Claro. Y eligieron ese libro que fue, para nosotros estaba bueno porque era uno de los últimos que habíamos sacado en ese momento cuando empezamos a hablar y nos parecía que re iban, yo le re daría ese libro a leer a cualquier persona, la verdad, es apto para todo público, digamos. Así que bueno, estuvo bueno que se pudo concretar y con eso, bueno, se destrabó finalmente la idea de hacer una edición un poco más masiva, digamos, como para llegar a mayor público. Sí, que lo imprimimos en offset a 2 pantones, así que no es lo mismo que la primera tirada en risografía, pero quedó increíble. Sí, Sí, también es era eso, cierto. ¿no? Era tuvimos como también un debate interno de, bueno, cómo hacer ese paso de tener un catálogo todo impreso de manera artesanal, en risografía, encuadernado a mano, bla, 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 a una impresión industrial, ¿no? Que todavía seguimos con ideas que no pudimos aplicar, pero que vamos a tratar de encontrarle la vuelta para un poco seguir manteniendo esa rusticidad, digamos, que veníamos manejando. De La una. idea de ustedes es mantener los dos estilos de impresión o incorporar al estilo como, o sea, incorporar ese tipo de toques en este estilo más industrial, digamos, más en La idea, offset. un primer objetivo, obviamente siempre el objetivo es seguir creciendo, pero bueno, la primera etapa que nos propusimos ahora para el año que viene es tener una línea, una colección impresa en risografía, o sea, vamos a seguir laburando de esa manera, con el objetivo de hacer 2 o 3 títulos, depende de cómo vaya todo, en tirada industrial, en offset, y de esa manera, ¿no? Como decía Dani, en pantones, como para mantener Ujú. la lógica de la bicromía. Claro, buenísimo. Muy Y bueno lo que nos contaban del libro del Psique. No sabía que, o sea, me parece que es un libro excepcional para ese especie de premio, no sé, o convocatoria. La verdad es que sin duda es un libro que deberían leer todos, ¿no? Así que muy bueno, no sabía esa historia por detrás.
Y nada, me parece que sí, está bueno. El offset tiene algo más parecido a la rizo que por ahí láser, ¿no? Eso también parece que está bueno por lo menos. Como decían ustedes, como poder seguir trabajando en capas en algún punto, ¿no? Sí, la impresión en offset tiene eso que es tinta también al óleo y bueno, se mantiene, y más en esta forma que es laburar con tinta plana, eh, es muy similar lo que queda. Tiene menos textura y o sea, es distinto, ¿no? Ujú, Pero no es ni en pedo lo digital que para este tipo de proyectos creo que no iría. ujú. Y Y métele, Pablito. no, iba a decir que cuál fue la respuesta, la recepción que tuvieron con estos cambios, o sea, del público en general, de que los seguía, la gente que compraba sus títulos. Cartográfica era un título súper esperado, enseguida nos quedamos sin stock, así que mucha gente ya se quedó con ganas de conseguirlo. Y bueno, nada, cuando llegó el libro así en offset, quedó, no sé, yo creo que les gustó bastante. O sea, va saliendo y lo veo que a la gente le encanta. A mí particularmente me gusta también. Yo creo que a mí lo que me impactó es ver que antes no tenía tan en cuenta por haber estado tan metido en la elaboración del libro objeto, digamos, ¿no? En Claro, tipo de edición nuestra, que cuánto juega la edición artesanal en una publicación. En este caso lo pude comparar, cosa que antes Claro. no podía hacer. claro. Entonces, de repente vi que en la edición de repente impresa en rizo, el contenido del libro, que es todo lo que hizo el psique, está, por un lado, no sé, no me arriesgaría a decir en porcentajes, pero está ahí en un primer plano igual que la edición. O sea, la edición está también ahí compitiendo un poco, ¿viste? Con el mensaje del libro. En este caso, la edición, todo el trabajo de edición está como más oculto, es como esconder los hilos del mago, Claro. diría yo, ¿viste? Entonces sí, en esta edición ves por delante todo lo que es el trabajo del autor y que está buenísimo, ¿no? Te propone otro tipo de lectura, ¿viste? Aparte que le sumamos el epílogo también, que está buenísimo. Hay un par de paginitas extras que en el de Rizzo no está. Claro. Sí, Y, y acá el libro, tenemos, sí. tenemos. eh. Tengo las dos y Atos va a tener porque se la voy a llevar yo, porque, pero los dos somos muy fetichistas y queríamos tener las dos Claro, ediciones. yo quería exactamente eso, como poder ver las dos, ¿viste? Porque sin duda, yo también creo eso que decían chiques, que la rizosa tiene también como una potencia en sí misma como herramienta, ¿no? O como impresión. Y el offset es como más tibio, digamos, a la hora de presentar el libro, por así decirlo. Y me parece que está bueno. En algún punto, nada, también surge por ahí otra pregunta, no quiero tipo tirarles mil preguntas y que después no sé, no se entienda, pero me daba esa curiosidad de preguntarles previo, pensaba antes del podcast, como esa diferencia, ¿no? Como por ahí Estudio Mafia era como una cosa muy de rizo y eso, ahora con todo esto de Offset también es como un trabajo editorial, ¿no? Si se quiere, que también lo hacían antes, pero por ahí ahora está como toda esta cosa que, no sé, nos encontramos en una feria y hablábamos como el tema de distribución y todo eso, me imagino que también trajo como cambios en ese sentido. Sí, la verdad que nos pone en otro lugar, es verdad. Este, básicamente, estéticamente o ideológicamente empiezan a jugar otras cositas. Eh, por ejemplo, tener un libro solo impreso de esa manera no tiene mucho sentido. Entonces también cuando lo encaramos nos obligó a pensar en otros títulos que acompañen eso, ¿no? Claro, Y eso, bueno, fue toda una decisión también, porque no nos olvidemos que este proyecto también surge como autoedición Sí. y a veces cuando surgen estas cosas, el trabajo editorial te empieza como a demandar tiempo mm, eh,
como autor a veces tenés que estar como repartiéndolo y eso es un equilibrio que hay que tenemos, bueno, en nuestra parte estamos tratando de llevar de la mejor manera. Claro. Sí, eso es todo un mundo. De hecho, medio que en Deriva, por ejemplo, fue clave. Pablo, cuando se sumó a la editorial, como que se puso las manos al fuego a atender toda esa parte de administración, porque también Deriva había nacido como, no sé, yo autoeditándome, ¿no? Y cuando Ujú. de repente editar a otras personas y ya cuando los números de cantidad de libros o de lo que sea como que se van subiendo, sin duda tenés que responder cada vez más mails y cada vez Ujú. menos podés dibujar, ¿no? Sí, 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 tal sí. cual, se va comiendo. Es una Es un, es tragedia. un, es un fin equilibrio. Es que todos lo pasamos, sí, sí. Yo creo que es un fin equilibrio, ¿no? Como que también uno sabe, por otro lado, yo creo que a menos que la persona que lo está llevando adelante sea imparable por alguna razón o sea muy Mm. polifacética, creo que a veces los proyectos que son excesivamente unipersonales o así tienden a veces a languidecer. Entonces uno sabe que de alguna manera también ampliando, primero que hay una pulsión real, ¿no? De editar otras personas, ¿no? Pero también estás creando una plataforma que incluso para las cosas que pensabas autoeditar es mejor que si solamente Mm. sos vos o somos nosotros, digamos, nada más. Eh, Sí, 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 completamente. Como que también mientras más va creciendo el proyecto, las ediciones van teniendo como más fuerza también, y mismo uno como autor también, es más interesante tener un paño con más material que tenerlo solo de uno solo y que nada, no llegás. A mí me pasó que de repente encontrarme en este rol editorial, pude entender mucho mejor y más cabalmente lo que implica o lo que es la escena de la historieta argentina, el lugar que ocupa, los riesgos que se corren, que antes tal vez desde un lugar meramente autoral no lo entendía muy bien, ¿viste? Eh, de hecho, bueno, creo que ahora conocer todas las instancias que lleva el proceso de producción de un libro desde, y como autor y como editorial, también es una ventaja ser autor, porque conoces el proceso desde el vamos, ¿viste? Desde lo que es la creación del contenido hasta lo que hace falta para poder materializar eso y que llegue a un público. Y entendés también, ¿no? Un poco lo que significa, ¿no? Que por ahí a uno a veces cuando no tiene contacto con la materialidad como que imagina proyectos como revolados o que Sí, sí. no se pueden como poner como en una estructura y uno entiende un poco mejor esto, ¿no? Como dónde está, cómo se puede parar en distintos momentos de la carrera de uno como autor, ¿no? Yo sé que esa perspectiva, como decís, Fede, te suma un montón entender como the big picture, digamos, ¿no? Como Sí, 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 ni hablar, cosa que también empezás a discernir, ¿viste? Cuando es un capricho, cuando no, cuando hasta dónde te la podés jugar. Y empezás a valorar el entorno también, ver cómo hay editoriales que ves que se la rejuegan, otras ujú, que te empezás a dar cuenta cuando de repente, editoriales grandes, te digo, cuando se tiran a chanta. claro. Así que bueno, empezás a entender todo eso que está bueno, porque en un, en un campo como es el de la historieta argentina, que se sostiene básicamente hoy en día por la microedición y por la edición independiente, bueno, tenemos que ser como muy respetuosos y entender dónde estamos, ¿no? Totalmente. Hablando de dónde estamos, va, más que nada dónde están, meto así Mm. mega doble, Mega sí, planificado el sí, sí, gancho. sí, sí, doblo a la izquierda, viste, como con toda el meme, Hola, viste, Como Tazo. que el atajo pusiste para la la... luz de giro, Sí, sacaste la sí. mano, le gritaste al de atrás. No, bueno, pero hablando de eso, ustedes editaron Microya a principio de año, que después podemos hablar un poco de eso, de Ignacio Minaberri, Cartográfica, que estábamos hablando del Psique, y están ahora con la edición, con la preventa, si no me equivoco, que todavía está, corríjanme cualquier cosa,
de Geoda, que Dani es una, una novela gráfica tuya que están editando con Estudio Mafia, ¿verdad? También este año salió La otra Julieta, Mm. que salió como re en pandemia, y también eso no nos olvidemos de nombrarlo, Cierto, que son cierto. los títulos que salieron ahora. Y mi libro la verdad que es la primera vez que hago novela gráfica, si bien hace un montón de años que vengo trabajando con el fanzine y el fanzine objeto, de hecho, es la primera vez que armo una novela. De hecho, también eso, el hecho de tener una cuarentena también implica como mucho más tiempo sobre el tablero y en el taller. Ujú. Eh, y bueno, también lo vamos a sacar con la estética más que nada que con el tipo de impresión de offset a dos pantones, como el del Psique. También es una novela de 80 páginas y sí sigue en preventa ahora, ah, Esta semana, esta pues semana. viene con muchos retrasos porque, bueno, no sé, se enquilombó todo entre la imprenta y entre que nosotros queríamos, para mantener un poco también esto que les contaba, la rusticidad de lo artesanal y demás, queríamos elegir el papel de la tapa. Y viste que esas cosas a las imprentas mucho no les gusta cuando le caes con un cosita que los sacan de lo estándar. Claro. Y bueno, medio que nos pusieron 10.000 trabas hasta que decidimos hacerlo de la manera convencional porque ya no podíamos esperar, permitir que se siga retrasando. Pero finalmente va a salir para este fin de semana, así que la preventa durará este fin de semana. Ah, Así que buenísimo. ahora, porque después sube de precio. De una. Bueno, no sé bien cuándo llegará a salir este episodio, pero de todas maneras, con o sin precio de descuento, recomendado como cualquier otra edición de Estudio Mafia. Metemos ahí el chivo a la mitad del podcast como para que no quede Para que no solo, falte. claro, para que no quede solo el final. Pero no, sí, sin duda es muy difícil intentar moldear la industria, ¿no? Del papel. Creo que con Deriva también siempre estamos en esa de, bueno, tocará de vuelta hacer en el libro en obra. Mm. Pero bueno, son cosas que supongo que de a poco también van cambiando un poco con las necesidades de a poco, ¿no? Yo creo que hay un poco más de atención en el libro objeto de a poco. Con suerte eso se va contagiando a las Sí, imprentas. sí, a ver, pasa que lo que es el libro objeto o ediciones especiales con papeles especiales, todo eso obviamente encarece un poco la edición. Mm, Y, y uno acude de repente a tiradas industriales para bajar un poco los costos. El tema ahora estamos en una prueba, porque primero que Argentina está, está en un limbo que no sabe qué va a pasar, y por otro lado es también, por un lado, preguntarnos, y nos lo hacemos nosotros, si está el público para bancar eso. ujú, Hasta ahora resolvimos dos cosas. Una, vamos a apostar a eso, a hacerlo las ediciones lo más especiales posible dentro de algo lógico. Y después para poder seguir dándonos el gusto y jugar y experimentar a full, vamos a mantener la edición de tiradas cortas que son hasta 300 ejemplares. ujú. No es tan poco, pero no es un número que permita de repente hacer una edición nacional o llegar a librerías. Claro, Ya en la distribución por medio de una distribuidora, ya ahí ya no se puede. claro, claro. Claro. Y, Pero sí da mucha libertad ujú, de creación. y Sí, también decidimos un poco no imprimir más libros en risografía de más de 80 páginas. Pusimos un tope también porque iba a imprimir como también generar colecciones, hacer títulos de 46 páginas, títulos de fanzines cortos de 15 a 20 páginas, armar más formatos de colecciones. claro. Ya que estábamos hablando de las cosas nuevas y eso, también para que la gente sepa, quería como preguntarles cómo surge un poco del estudio, por ahí en qué año y
y cómo por ahí se fue desarrollando hasta hoy en día. No te puedo decir exactamente ahora sacar la cuenta de cuándo, pero sé que es hace 8 años. Y empieza con una idea de autoedición y de publicación con una risográfica que Martín Lieti, uno de los fundadores, dueño de la máquina, tenía en el taller de la casa. Y empieza así, como publicándose cosas de amigos y va creciendo con el tiempo. Después empiezan a haber residencias. A los 2 años nos integramos con Fede, proyectando más una idea de hacer libros y más fuerte editorial. Ahí armamos con Capilli también, que fue como el primer Ujú. libro publicado. Y bueno, pero siempre también con ese corazón de que sea autoedición. Y bueno, fue creciendo. Desde mi lado personal, como que también fue dando solo con el grupo, desde mi lado. Pero con un camino bastante claro, ¿no? Eh, hay, hay como dos etapas del proyecto. Una, a partir de que editamos Capilli, que fue como la primera antología en que se incorporaba a terceros, digamos, a gente de fuera del grupo, que es una antología yo en lo particular le tengo mucho cariño, son 60 y pico 63 autores y hay representantes de casi todos los países de Latinoamérica, así que es una Una antología locura. de historietas. Increíble. Para mí fue fascinante porque también me incorporé al proyecto con Claro. ese libro y aprendí a imprimir y todo con ese libro. Y hasta a usar InDesign con ese libro. Así que pues, en mi historia es muy importante. En mi Pero caso hay yo una... también hice la primera historieta con ese libro, así que también yo venía como más de fanzines de ilustración y también fueron como momentos como medio clave también en el desarrollo personal de cada uno. Pero hay una primera etapa que es cuando había otros integrantes, inclusive en el grupo estaba Lucía Bruta, Raz, Juan Pablo Valdecantos, Anfuso y Martín Lieti, que bueno, que es uno de los que sigue hasta ahora. Em, que ellos fueron los que le pusieron el nombre, hicieron muchas ediciones de antologías, entre ellos una Zapping, era la Mm, última que hicieron. Y, pero bueno, después por estas dificultades que hablábamos, ¿viste? Del cómo cada vez el proyecto te va demandando más y más, y bueno, cada uno fue tomando otros caminos y quedamos los que quedamos. claro. Yo no sé cuándo va a salir este podcast, pero este viernes que viene, que es el 12, no es chivo, sino por contar una particularidad de estas dos etapas, digamos, vamos a hacer una muestra en conjunto de... Sí, una retrospectiva con todos los integrantes que pasaron por Estudio Mafia. Ah, mirá qué buena Ah, onda. qué buena onda. Qué buena Ahí onda. en Casa de las 500. Sí, sí, va a estar bueno. Qué buena onda. Me asusté porque dijiste, viste, como éramos estos, algunos se han ido yendo y bueno, y ahora no sé cuándo saldrá este podcast, pero por ahí no estoy, viste, decirte como largar. Bueno, Tirá. yo, en lo personal, yo como me tomo este tipo de espacios, eh, para mí tienen que ser espacios que trasciendan lo personal, digamos. Ujú. Entonces, como la idea es trabajar de manera cooperativa y que no recaiga en los hombros de nadie en particular la responsabilidad que siga adelante. Así cada uno tiene la libertad de poder tomarse su tiempo, volver o que siga en manos de otra gente si es que esa gente aparece. Claro. Así que, y si tiene alguna razón de ser de que siga, pero Ujú. eh, no lo centraría en personajes, ¿viste? Para mí es un espacio que trasciende a los personajes que están embarcados ahí. Totalmente. Sí, yo creo que está bueno pensarlo así. Nosotros con Deriva, con Pablo hemos tenido, viste esas charlas que tenés porque ya no hay nada más de por qué hablar. Y sin duda creo que, no sé, yo particularmente hacia Deriva pienso eso, o sea, es mil veces mejor que el proyecto siga existiendo, esté yo o no esté yo, o esté Pablo o no esté Pablo, a que el proyecto deje de existir, ¿no? Porque al final es un espacio re importante para gente que está haciendo cosas. Por lo menos yo siento así, ¿no? Como que yo no tenía el espacio de que me edite ninguna editorial, entonces
lo hice y después se formó y se sumó el Pablo y si ese espacio o el de Estudio Mafia deja de estar es como una pena, ¿no? Mm. Claro. De hecho, nosotros funcionamos bastante como cooperativa y bueno, ahora está estoy yo, Fede y Lucía, Lucía Lu- y Luga, que es una nueva integrante. Y la idea es que cada uno presida el proyecto que quiera. Entonces, no sé, de repente yo me pongo a editar un libro, lo presido, capaz que le paso a alguien que lo imprima y como que nos vamos trasladando las tareas, así no hay ninguno más importante que el otro, no es una mirada verticalista, es bastante horizontal y todos podemos hacer el trabajo de todos. De hecho, muchas veces nos pasa de que alguno se cansa de contestar redes sociales, entonces nos lo pasamos al otro, otro hace la gráfica, como vamos constantemente como pasándonos del trabajo para que no sea tan desgastante, inclusive dándonos los tiempos para que si alguno está muy apretado con alguna entrega de dibujo o quiere terminar su libro, lo que sea, le damos el lugar para que pueda continuar y el resto del grupo se encargue de la editorial. Vamos como cambiando de roles. Me quedé pensando, perdón. Todo bien. También. Pausa reflexiva, ¿viste? No, pero eso es re necesario para, o sea, para poder sostener justamente un trabajo que en algún punto es como hablábamos un poco más al principio, ¿no? Es como que va creciendo y en un momento toma una envergadura que por ahí uno no es que no enfocara, pero por ahí no fuese, no era consciente al principio, ¿no? De la cantidad de mails, Excel, por ejemplo, ¿no? Y cajas que hay que hacer circular, por ejemplo, ¿no? El espacio físico que ocupa. Hoy en la Ni casa hablar. tenemos un montón de habitaciones ocupadas por mafia. Es como Claro, que ya vivimos en el taller. tal cual, sí, sí, eso también, eso también. Eso re nos pasa. Y por eso me parece súper importante como ir construyendo alianzas con grupos así parecidos o que Ujú. afines, porque lo que empieza a parecer es que hay un montón de gente que le interesa el aprendizaje de la historieta o de aprendizaje de distintas etapas de la edición, eh, o que les interesa, o que les copa la movida y de repente quieren estar cerca de lo que pasa ahí. Y ahí se empieza a generar todo un micromundo que da para un montón. Y yo, por ejemplo, veo todo lo que se puede hacer y el 98% no lo podemos abarcar por unas limitaciones físicas temporales. Entonces, construir alianzas para de repente hacer ferias, dar talleres o generar un tipo de evento cultural, así sea una publicación o otra cosa, es interesante. Em, Dani, por ejemplo, viene del mundo de la performance y mil veces hablamos de hacer performance con Estudio Mafia y están las ideas ahí, están buenísimas, pero no lo pudimos todavía terminar de materializar por estas limitaciones, ¿no? De una, sí, yo creo que eso también, también nos pasa con Pablo. Tenemos como ideas, ¿viste? Pero que cuando las tiramos ya sabemos que no, por ahí no las vamos a poder hacer. Pero la tiramos igual, ¿viste? Como que quede flotando en el aire a ver si por ahí alguien se suma y la agarra. ¿Viste? Un nuevo integrante de Deriva que venga a hacer todo lo que no podemos hacer. Sí, sí, sí. Como se sentía que estaban largando convocatoria, ¿viste? Claro, para nada, para nada, para nada. No manden mails, basta. Ah, la mentira. Estaba Se re fin de necesita, año. claro, se necesita amiga y brazos fuertes para levantar cajas. Claro, sí, sí. ¿Puede vivir en la casa de cajas que se arme con los libros? Eh, Trabajo esclavo. y chiques, ustedes, ya que estamos hablando de cómo se fue armando el estudio y eso, nos contaban dibujando a full en la pandemia. Y en cuanto al editorial, ¿cómo fue ese choque con el tema de pandémico y el COVID y todo eso? Y nos obligó a cambiar un poco la forma.
nosotros básicamente dependíamos de la venta en feria Ujú. y tuvimos que de repente pensar en abrir una tienda online y básicamente fue eso, ver también que necesitábamos de repente más reponer las tiradas porque sin feria y dejamos de imprimir, por otro lado, Claro, y eso y un poco vivimos solo de las publicaciones que ya estaban. Y lo que igualmente sí, retomamos la impresión en un momento, pero cosas que bueno, que se terminaron concretando este año. claro. Así que básicamente el golpe fue ese, como ver que es un proyecto que es más de la calle, más del encuentro físico, ¿no? La feria, la venta en espacios públicos, y de repente la pandemia digitalizó todo y eso, bueno, básicamente eso, encontrar otra forma de mover el material. Ujú. Otros proyectos se digitalizaron sus publicaciones, inclusive, que fue una idea también en un momento, pero bueno, la verdad que no, De una. seguimos, nos Bien. quedamos. También al tener la máquina, el tener el taller en la casa, también eso era un cable a tierra también, ¿viste? De repente Claro. Era como. retomar la producción propia, Claro. sí, Era como cuando te pones a dibujar o a imprimir en rizo. Tenés la suerte de tener la rizo ahí, ¿no? sí, claro. Está Claro. buenísimo. Sí, creo que las chicas, Dani Arias nos contaba que en Invoca ellas habían estado como digitalizando, ¿no? Porque creo que, nada, en su caso, creo que no tenían como una manera de imprimir en su casa, entonces sin duda fue como un momento de, bueno, de hacer eso, ¿no? Pero, pero sin duda me imagino que debe haber sido en algún momento como de estar en ese momento de pandemia sin tiempo, como decíamos al principio, y poder tener una máquina de risografía es como un sueño también de alguien. Sí, estuvo genial, estuvo muy bueno tener la máquina para seguir experimentando y todo, pero en un momento, la verdad, también nos dio un aire para ponernos a trabajar en proyectos personales. Martín Lieti se terminó un libro que está hermoso, que esperemos podamos editar el año que viene, que es está basado en la obra de Kush. Dani, bueno, terminó acá 2 libros, hizo Dani, es una máquina. Increíble, Pa- El año que viene sale el otro. de una. Sí, Dani se hizo 2 libros y bueno, yo casi termino uno y empiezo otro, ¿viste? Pero así que estuvo bueno tener ese aire también, que Ujú. un poco nos ordenó nos hizo parar la pelota para ordenarnos y seguir, porque Claro, a veces medio que también la corriente te lleva y no siempre te lleva a donde querés estar. eso es verdad. Sí, con Pablo siempre pensamos eso, viste, de que a nosotros con Deriva siempre nos molestó un poco como esta euforia que hay, viste, alrededor de las ferias, sobre todo con los lanzamientos. Como esta cuestión de, viste, uy, no, es la Crack Bam Boom, tenemos que sacar no sé qué, no llegamos. Toda esa locura sin duda no la extrañamos en la pandemia. Eh, y nada, está bueno como tener tiempo, ¿no? Como para reordenarse como súper importante. Y nada, creo que ahora ustedes como con esto nuevo de offset y eso, eh, se nota como también por ahí, no sé, esto la tiro yo así sin saber nada cualquiera, ¿no? Pero digo, si Capizzi fue como un momento re importante, porque de hecho ese fue el libro con el que conocí a Estudio Mafia, creo que ahora con estas ediciones también van a tener como un momento nuevo, ¿no? Y creo que se viene una tercera etapa. Claro, sí, sí. Nueva era. De Sí, una. sí, 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 hay un antes y un después, de verdad. Igual con eso que decías vos también de la presión que uno siente de editar cosas para tener una novedad para ferias importantes y todo, es verdad que uno entra en esa vorágine, ¿no? Y también es verdad que la novedad es un momento en el que uno más vende libros, porque es la novedad y eso ayuda a seguir financiando. Hmm. Pero también eso, a ver, o sea, como ideológicamente a mí me causa mucho contradicción, ¿viste? Me hace pensar que de repente un libro es un objeto que uno lo hace para que trascienda en el tiempo lo más posible. Ujú. claro. Y elaborar algo así no es.
tan... eso no tiene que ver con los tiempos de la industria. Entonces uno como editor para hacer y como autor para hacer un libro que valga la pena leerse en el mejor de los casos, ¿no? No es que uno llegue a controlar, pero si apunta a hacer algo que perdure un poco en el tiempo, que no envejezca rápidamente, te puede salir de culo o necesitas tiempo para trabajarlo. Y eso no tiene nada que ver con los tiempos de la industria que te exige eso. 4 novedades en el año porque hay 4 ferias. Claro. Y bueno, nada, pienso, ¿no? En cómo pararse ante eso, ¿no? Sí, es complicado porque creo que además, como decías vos, ¿no? Como que te lleva también ver que todo el mundo va a estar presentando su novedad, y no siempre es fácil como ir como a contrapelo de eso, ¿no? Porque Mm. sobre todo por temas de viajes, por ejemplo, nosotros con Deriva siempre teníamos una facilidad que era presentar algo nuevo en una feria era útil porque, no sé, yo iba a Buenos Aires y podíamos hacer la presentación, ¿no? Como cuestiones Sí. así. Entonces también pasa eso de que llega un punto en donde la realidad medio que empieza a chocar con la cuestión creativa. Creo que lo editorial tiene mucho de eso, ¿no? Como una cosa muy de la industria y una cosa muy de eso, y está como en constante lucha por ahí. Sí, y de hacer cintura entre una cosa y otra, ¿no? Como también cómo generar mecanismos. Esto, por ejemplo, lo que decían ustedes cuando uno hace muestras o cuando la prensa no es toda al mismo tiempo, cuando, qué sé yo, como de alargar la vida justamente la circulación de los libros, porque a veces parece que se habla mucho un libro ni bien sale y después no se habla nunca más. Y está bueno, digo, esto de darle entidad que hicieron ustedes a esta segunda reedición de cartográfica, a veces que la publicidad, perdón, no que la publicidad, sino que la prensa y la difusión en otros circuitos por ahí entre en otro momento que cuando entra en el más especializado, no sé, es como que cosas que uno se va planteando, ¿no? De cómo se puede hacer, ¿no? Para que no quede todo en la salida y ya. Sí, es un tema, la verdad, porque, bueno, como lo venimos diciendo, mientras más querés abarcar, bueno, más fuertes necesitas los brazos y tal vez más brazos necesitas para Sí, agarrar sí. más. Y encima, bueno, empiezan a aparecer oportunidades que te seducen y que, bueno, hay que ser muy cauteloso de cómo tomarlas, porque a veces eso implicaría, nada, tener una infraestructura que tal vez no se tenga. Yo, por ejemplo, les cuento una confidencia al mundo, pero, Momento pero Un momento. yo viví toda mi vida en la marginalidad total. Me hice recién el monotributo para poder cobrar esto de la provincia y reeditar el cartográfica, pero yo no tenía ni tarjeta, ni monotributo, ni nada. Nunca lo tuve, nunca me interesó. Y, y bueno, apareció esa oportunidad y en el contexto me le animé y bueno, me hice el monotributo con él. Pero siempre fui un antiburócrata. Nunca me enganché en esa, ¿viste? Más que nada por una cuestión, una historia personal, ¿viste? Que yo vengo mucho de la informalidad y cada pasito que doy hacia la legalidad y formalización de las cosas me da mucho escalofrío. Sí, sí, sí. Bueno, a nosotros nos ha pasado también esa cosa de decir, qué sé yo, no sé, bueno, para poder facturar esto tenés que Mm. inscribirte al convenio multilateral y yo leo los contratos y transpiro, ¿viste? O sea, es como, hacer un pacto con el diablo. claro, ¿viste? Sí, 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 uno siente es como que cierro los ojos, mando todo y espero que esté todo bien y que no me comprometa en nada, ¿viste? Es como, Sí, en ese sentido Pablo trajo como una gran capacidad administrativa que yo no tengo para nada. Yo también soy marginal. Nosotros nos Eh, sumamos a Luba, que es la de la administrativa, la de las cuentas, la virginiana, para que una- nos salga una fe.
Sí, es necesario, ¿no? En el equipo que haya, en el grupo, que haya Sí, sí, alguien. Y además, la complementariedad, ¿no? El saber que uno puede descansar, qué sé yo, o sea, en el caso, por ejemplo, de Atos, él diseñó la página de cero, la programó, digamos, así. Es como alguien que pueda programar, porque me dice, no, el presupuesto que nos pasó es muy caro, yo me hice un curso y lo voy a hacer. Es como, bueno, ok, qué como genial. que, es como, eh, esas cosas están buenas, como saber, digamos, te da una tranquilidad también, ¿no? Eso de que saber que por las personalidades de cada uno tenés como zonas en las que cada uno se siente más cómodo. eh, Ujú. Sí, Eso re. ayuda mucho. Y sí, mientras las tareas que tengas que hacer tengan que ver con lo que a vos te apasiona y en lo que te formaste, o en el tema que te interesa formarte, va a ser mucho más llevadero. También nadie nos está obligando a hacer esto. O sea, muchas veces me pregunto, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me meto en estos quilombos? ¿Quién me manda a mí a meterme acá? Pero algo hay, no lo puedo evitar. No puedo dejar de dibujar historietas, no puedo dejar de querer editarlas. Ya está, ya a esta altura del partido es lo que soy. Y hasta se va generando casi como una tradición, ¿no? Como que es algo que uno no puede parar y se convierte en parte de la vida de uno también. Hoy como que yo no o sea, yo no sé qué sería mi vida sin el taller, como que ya es un montón. Y uno construye una identidad Claro. para eso. Y un clan, ¿no? Una tribu en la cual eh, empieza a generar una subsistencia. Re. Sí, porque además también es eso, de que también los años se van acumulando y con esto de que los libros son objetos que están como pensados como para que sea algo más perdurable, ¿no? Ujú. Yo creo que a medida que los años se van sumando, por lo menos nosotros nos dimos cuenta ahora que ya sumamos como un poco más, como que la cosa también se va moviendo cada vez de una manera nueva. Es como que cada vez se va como va superando un poquito más y eso también como medio por ahí te motiva a decir, bueno, ya fue, no me voy a seguir cuestionando por qué hago o por qué no lo hago, ¿no? Y lo haces y Sí, chao. Claro, claro, uno va a encontrar, así como Y los además, libros tienen su relectura, uno va encontrando como nuevas razones también Ujú. para seguir un camino. Sí, porque además también hay una cosa de que, nada, ya estoy y además también de flasheando. alguna manera es como, Perdón, Pablito, decide sí. como ir- no, 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 esta cosa de ir como destrabando también como niveles, como que uno va entendiendo, no sé, como que ahora destrabé la distribución nacional, ¿me entendés? Como, cuál va a ser el siguiente, ¿me entendés? Ahora destrabé el buscar financiación en fondos, no sé, es como, hay una parte que si bien, más allá de que a uno no, por ahí no le divierte tanto un tramiterío, pero sí el entender, como de que digamos que los libros se ven hermosos y están buenísimos en la biblioteca, pero cómo haces que existan, hay algo de la materialidad que está bueno entender cómo llegas a eso, es como que bueno, el entender cómo puedes llegar a financiarlo desde cero, por ejemplo, ¿no? Mm. Eh, Distribuirlo, etcétera, todo el camino, ¿no? Me fui también, pero. No, 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 sí, sí, estoy de acuerdo. Uno va conquistando objetivos y para conquistarlo tiene que aprender cosas nuevas y bueno, cuando ves hacia adelante y ves todo, que es infinito el camino, bueno, te entusiasma. O sea, yo creo que a veces puede llegar a ser desolador ver la finitud lo finito que somos, ¿no? Mm. Pero, pero si lo ves viendo para atrás y viendo lo que decías vos, los objetivos y los casilleros que uno va llenando, y bueno, entusiasma, entusiasma, porque también yo creo mucho en que en una sociedad como en la que estamos, si no tenemos iniciativa, te come el monstruo imperial, ¿viste? Te come el cuco que te lleva a trabajar en laburos formales donde cuando mirás para atrás, todos esos objetivos que lograste son de otro. Entonces, creo este partido político que ya sabemos quién es, se apropió, bueno, partido no, es esta tradición milenaria, diríamos, ¿no? Se apropia de algunos conceptos como son la autogestión, como es
el rol del trabajador independiente y los fagocita en unos conceptos truchísimos, ¿viste? Como vaciados de contenido, como de repente esta idea de ser sustentable o el emprendedor. Em, Hay muchos perfiles que se autodefinen como emprendedor. Y emprendedor no es lo mismo que ser un trabajador independiente o apostar a la autogestión. Emprendedor es querer tener tu empresa, es querer ser Tu propio jefe. tu propio jefe, pero en la lógica completamente bancaria, capitalista. Ujú. Entonces, sí creo que cumplimos un rol que va más allá de editar libros. Eh, va, nada, esto es algo ideológico mío, que a veces lo discutimos inclusive en el grupo y todo, ¿no? Que tiene que ver con eso de por qué hacemos lo que hacemos, qué nos mete en esta. Bueno, nada, hay algo que sostiene que es también, bueno, la propia ideología que vamos construyendo. De uno. Sí, no, totalmente. Yo creo que se van Sí, conformando todo eso también, ¿no? Como a medida que vas trabajando. Y sin duda hoy en día hay como un conflicto. Yo también lo pienso así con toda esa idea del emprendedor, ¿no? Como hasta qué punto. O sea, es eso, ¿no? O sea, la razón por la cual haces las cosas por ahí, ¿no? Hay una diferencia ahí. Obviamente, nada, sin desmerecer, pero digo como. Hay una diferencia, creo, por ahí en lo que hacemos, que no es tener por ahí la plata como primera cosa. Mm. Y yo creo que eso también es una diferencia. Como también ir construyendo algo que, no sé, que también a nosotros mismos nos sirva como personalmente, creo. Mm. Sí, sí, que yo creo, sea- si lo ves como de afuera, sí, Dani, no, no, eso, que te llene el perdón. alma también, que no solo te llene el bolsillo, porque de repente es como eso, la plata se te va, pero de repente te queda el corazón vacío. O sea, te pasó toda la vida ahí cumpliendo al servicio de otro y no encontraste que era lo que quería hacer. Sí, creo que también, ¿no? Como que sí, en el sentido de crear espacios, ¿no? Yo creo, lo veo como, o sea, si me pongo a pensar como alguien que está queriendo publicar y si de repente voy a una feria y de repente ya no está más Estudio Mafia, no está más Hotel de las Ideas, no está más Derivas, como que sería, como que eso, a eso me refiero con, ¿no? Con esto de crear espacio, ¿no? Como que alguien que está haciendo se puede entusiasmar con los espacios distintos que hay y eso te motiva. Digo, parte también, esto lo hemos hablado muchas veces, esto de por qué uno hace esto, ¿no? Y a mí el hecho de también un poco como le pasaba a todo, decir, che, como que no hay un lugar, digo, donde imagine que pudiera editar lo mío o que por ahí no cuadra con donde quisiera estar. Y entonces, bueno, no sé, vamos a hacerlo. Y Ujú. no de esa manera tan premeditada, sino como que va surgiendo, ¿no? Y por ahí que la posibilidad de que todo esto a alguien que está queriendo hacer sus creaciones le dé como los motive, está buenísimo también. Como me parece que tiene un valor importantísimo. Sí, por eso, sí, sí, apenas estoy con ustedes, amigos. Sí, sí, Así lo digo. es ocupar los espacios de una manera en la que creamos que es la manera que hay que ocuparlos, porque si no los ocupa uno, los ocupa el otro y en la lógica de que el que lo ocupa es el más fuerte, bueno, sí nos vienen cagando, ¿no? De una. Se nota, es un Para podcast, decirlo en criollo, digamos. es un podcast claramente marcado por el fin de año, me encanta. Y por las elecciones. Claro, Sí, 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 se viene, viste, como un fin de año, todo, sí, 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 un fin de sí. año reflexivo para ver cómo se prende el mundo, se prende fuego el mundo mientras estamos ahí, viste, como, Imprimiendo. claro, imprimiendo. Ya, sabes que para retomar lo creativo y hilándolo con lo que estamos hablando, cuando hablábamos con Ignacio Minaberri de editar Microya, yo había escrito una reseña en la que decía eh, un futuro distópico, ¿no? Y él me corrige, me dice, no, mira, no es distópico porque no es ni pesimista, pero tampoco es utópico porque tampoco es idealista, ¿no?
es un futuro donde se superaron algunas cosas y otras no, digamos, ¿no? Otros conflictos siguen existiendo. Y eso me dio vueltas, ¿no? Me gustó, bueno, toda la charla después que tuve con él y al leer la novela, ¿no? Que plantea eso, un futuro donde hay cosas que se han superado y lo percibís en la cotidianidad de los personajes y es aliviadora porque decís, mierda, no se horrorizan por esto que hoy es un tabú o está o que se encuentra de repente en una tensión discursiva porque no se solucionó el conflicto. Pero sí hay otros, ¿no? Y son claramente identificables. Pero es un poco aliviador. A mí me alivió un poco leer eso y ver con qué naturalidad se tocan algunos temas. Este, y digo, bueno, quiero tomar un poco de eso, ¿no? Para mí, para compartir y para aplicarlo en la obra y en la vida, ¿no? Decir, bueno, el presente no es ni pesimista ni utópico, ¿no? Es una tensión entre cosas que van sucediendo. Y en la edición se pasa de traspola lo mismo. Editar un libro es un conflicto que hasta que no lo tenés en la mano, no sabes si va a salir. Yo todavía estoy ahora estoy viendo que me llegan mensajes de la imprenta hablando del libro de Gioda, no sé qué. Ahora veremos. Tendría que ser el viernes. Así que bueno, nada, eso es algo que puedo decir que tomé de la publicación de Microya, que nada, que ahora que fue bastante bien, por suerte, y seremos propuestos, veremos si se podrá dar en un futuro hacer una reedición capaz más extensa, inclusive. Vamos a ver dónde tomo. Veremos qué se da. Bueno, creo que fue uno de los mejores cierres del podcast. Esa frase vamos a tener que imprimirla en todos los libros que editemos acá en adelante. Ustedes no me ven, pero estoy lagrimeando. Sí, no, sí, me imagino. ¿Qué viene a futuro con estas líneas que están planeando? No sé si qué nos pueden decir y que no. Díganos los que puedan. Un fanzine de Paula Day, se viene un librito de Titi Jun, se viene... el libro este que no salió para este año, que sale para el próximo, Las Vueltas de Saturno, que es mío. Se viene un libro de Luba. Sí, después eso capaz es más a largo plazo, estamos en construcción con eso. Sí, ojalá esté la publicación de nuestra reciente incorporación de Luga, que tiene mucho para contar de su experiencia en personal en hospitales. Así que está bueno, muy experimental también la forma de lo estoy laburando. Y después, bueno, veremos que si se pueden. Hay otros planes, pero bueno, no queremos tampoco como. No por quemar, sino también porque también estamos hablando recién, así que Claro. Sí, hay que terminar de cerrar y ahí ver. Así que bueno, eso. Bueno, Lo que sí, les avisamos, sí, vamos a seguir haciendo fanzines y libritos en Rizo, eso seguro, ¿eh? Y cada tanto una impresión en... Bueno, sí, nos queda claro y creo que queda claro para y aparte ahora tenemos una máquina nueva, así que... de que van a mantener las dos líneas, o sea, van a mantener esta línea como más artesanal, por ahí con títulos de otra extensión, y que van a incursionar decididamente en estos libros más largos también, ¿no? Totalmente. Tremenda grilla, así que nada, vamos a estar re atentos, obviamente. Bueno, gracias por el espacio, esto que hablamos de los espacios, Deriva es uno más, así que encantado de estar acá y súper agradecido. No, gracias a ustedes por venir. Creo El día que vengan, sí. Estuvo muy bueno, que fue como bien reflexivo entre editoriales, me encantó. Y está bueno que esta sea uno de los... nos quedan un par más. Creo que no vamos a tener como una frescura reflexiva tan grande. Este es el último tan lúcido. Eso es seguro. El resto es como ya casi festejando Navidad, ¿viste? Es como comiendo garrapiñada, tomando sidra. Sepan que los que nos están escuchando están avisados. Se viene el derrape, tipo...
Bueno, no me dejen afuera, Dale, y hacemos el último podcast es un Discord en donde metemos toda la gente que participó, tipo nadie puede hablar porque como pura superposición. Sí. Así que bueno, nada chicos, en serio muchas gracias y nada, les recordamos a quienes estén escuchando que obviamente abajo tienen en la descripción toda la info de Estudio Mafia, la info de Fede y la info de Dani para que los puedan seguir en las redes y nada, nos vemos en la próxima, muchas gracias a quienes estén escuchando hasta acá, hasta el final y chicos de vuelta muchas gracias por pasarse por el programa. A ustedes. Gracias. Dale, nos vemos. Pablito, un gusto como siempre. A todos, chicos. Hasta la próxima. Chao, Chao, chao. You could not